Esta vez vamos a realizar inversión de giro temporizado con sensor capacitivo en Ketsia. Entonces, vamos a utilizar este software para poder realizar inversión de giro, pero temporizado. Y a la vez, vamos a utilizar sensores capacitivos. Para ello, en esta primera parte, vamos a tener el circuito de fuerza por esta parte y el otro es el circuito de mando. Circuito de mando. Entonces vamos a tener por este lado. Empezaremos insertando las líneas de fase. Luego, disyuntor o termomagnético. Contactor. En este caso, dos contactores paralelo. Relay térmico. Y luego, motor trifásico. Vamos a conectar con las líneas de fase. En este caso voy a utilizar las tres líneas en paralelo para hacerlo rápidamente. Ahora, esta de aquí también vamos a conectar fase por fase. Y esta de abajo vamos a cambiar de fase. La tercera vamos a poner acá la última. Y la tercera de aquí vamos a ponerlo a la segunda. Listo. Vamos a cambiar nombre. KM1 es un contactor 1. Y esto es un contactor 2. Vamos a poner su cable de protección. Listo. Ahora sí ya está conectado. En este caso, el circuito de fuerza consta de las líneas de fase conectados directamente a disyuntor o termomagnético, los contactores. En este caso, uno que va a hacer girar directamente, el otro antihorario o inversamente. Relay térmico para que protejas de sobrecargas o de alguna falla. Estos dos contactores es lo que funciona mediante su bobina. Esta bobina debe estar conectada a una tensión monofásica, para lo cual vamos a hacer este circuito de mando. Vamos a insertar la línea monofásica en esta parte y otro en la parte inferior. Los dos hacen mono. Luego vamos a ponerlo también, en este caso para protección, relay térmico, ¿no? Uno normalmente cerrado y el otro será abierto. Vamos a ponerlo por este lado. Luego, un pulsador para parar todo el proceso. Luego va a insertar, en este caso vamos a hacer funcionar con un sensor capacitivo. La diferencia entre estos dos sensores, inductivo y capacitivo, son lo siguiente. El inductivo detecta metales, solamente detecta metales. En cambio, este inductivo, mejor dicho, capacitivo, detecta todo tipo de material menos los metales. Entonces, vamos a conectarlo o hacerlo con normalmente abierto con sensor capacitivo. Este es el sensor capacitivo. Vamos a ponerlos en este caso para su retroalimentación o enclavamiento de la bobina, ¿no es cierto? Un contactor auxiliar. Luego insertaré una bobina del primer contactor y temporizador. De igual forma pasará al segundo. Vamos a ponerlo en esta parte. También su temporizador. Igual aquí vamos a conectarlo o insertar en este caso un sensor capacitivo y su contactor auxiliar.
Luego los pilotos de señalización para ver el giro de un motor, ¿no? Es un piloto de señalización y aparte para detectar cualquier falla. Entonces ahora sí, vamos a conectarlo también en su contacto de estos temporizadores, normalmente cerrado, uno en esta parte de aquí y el otro aquí. Y también contacto, en este caso auxiliar, normalmente cerrado para ambos lados, para que no haya un cortocircuito, para que cuando funcione esta parte, esto esté abierto, ¿no? Todo el proceso. Entonces vamos a conectarlo con línea de fase. Cada uno de ellos, este por ejemplo, vamos a llevarlo aquí, este de aquí. Entonces vamos a realizar una por una. Vamos a conectar a todos los dispositivos que hemos insertado. Y debe estar conectado con suma cuidado, de lo contrario no va a funcionar. Esto vamos a traerlo un poquito más acá para conectarlo exactamente al temporizador. Esto en paralelo con el temporizador. Y luego voy a diferenciar neutro, un cable de color, en este caso azul, ¿no? Para diferenciar su neutro en este circuito de mando. Y ahora sí, vamos a cambiar los nombres. Tenemos contactor 1, 2, su bobina de cada contactor está aquí, 1 y 2. Aquí es contactor KM1, tal igual como hemos indicado. Si queremos cambiar otro nombre también lo podemos poner. Y el otro, su bobina del contactor KM2 está en esta parte. Listo, temporizador también aquí, vamos a poner T1. Y acá será el temporizador 2. Listo, ahora, si este es un contactor, su bobina de primer contactor KM que va a hacer girar directamente, forma directo, su contactor auxiliar también debe llamarse KM1. De igual forma aquí será de contactor 2. Listo. Ahora, para que no haya, cuando esté en funcionamiento esta parte o esta parte de aquí, debe estar en reposo o no debe estar activado. Por lo tanto, debemos cruzarlo. Quiere decir que este es un contacto normalmente cerrado, pero lo vamos a poner KM2. KM2 y aquí será KM1. Para que cuando esté en funcionamiento o detecta algún objeto, no se active esta parte, ¿no? Ahora, en este caso hay su contacto de este temporizador, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando pase un cierto tiempo, esto se abra, ¿no? Entonces, vamos a poner tiempo 1 y acá será tiempo 2. Listo. Para poder visualizar, esto es un piloto de señalización, vamos a poner verde cuando gira en sentido horario y cuando gira inversamente o antihorario, vamos a ponerlo un color azul. Y cuando hay un sobrecalentamiento, sobrecarga,
Vamos a poner que para visualizar de color rojo. Listo. Entonces ya lo tenemos aquí. Ahora los sensores también vamos a cambiarle. Aquí será un sensor 1 y aquí será otro sensor, pero 2. Son dos sensores capacitivos. Ahora sí ya lo tenemos entonces. Un poquito para explicarle. Este es un circuito de fuerza, como le decía, este es un termomagnético, los contactores, los dos contactores, uno que es que va a hacer funcionar nuestro motor directamente en forma horario, ¿no? Y esto va a ser antihorario. ¿Por qué? Porque hemos cambiado de fase nada más, ¿no? Con este contactor acá en la salida hemos cambiado de fase. Quiere decir entonces lo va a hacer girar antihorario o inversamente. Entonces cada uno tiene su bobina y esa bobina es lo que estamos haciendo, conectando aquí en el circuito de mando. Entonces, los temporizadores es para dar tiempo. La cantidad, por ejemplo, vamos a poner 5 segundos que gire en forma horaria y antihoraria que me gire, vamos a suponer, a ver, unos 4 segundos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Cuando este temporizador se activa, ¿no es cierto? Esto será normalmente cerrado, se apaga, se abre, ¿no? Quiere decir que se va a apagar todo el proceso. Es por eso que colocamos acá su contacto normalmente cerrado. Igual forma pasa. Detecta un cierto objeto, va a girar en forma antihoraria o inversamente, pero va a girar 4 segundos. Y después, pasado ese 4 segundos, esto se abrirá. Ahora, los contactores auxiliares acá normalmente cerrado es para que cuando este parte esté funcionando, aquí esté abierto. O cuando esto de aquí esté funcionando, esto esté abierto, para que no haya un cruce, ¿no es cierto? Un cortocircuito o algún error o alguna falla. ¿Por qué? Porque el sensor va a seguir detectando cualquier objeto. Entonces, claro, a una distancia mínima, ¿no? Ahora vamos a ejecutarlo entonces, nuestra simulación. Prendo el termomagnético disyuntor. Aquí ya nuestro sistema ya está listo. Detecta un objeto y empieza a girar el tiempo que hemos indicado aquí en sentido horario, ¿no? Y automáticamente debe apagarse. Listo. Ya se apagó, ya está en reposo. Ahora, detecta el otro sensor para que pueda girar antihorario, también un cierto tiempo. Y igual forma, ¿no es cierto? Pero un cierto tiempo. En este caso hemos dado 4 segundos. Ahora, lo que les explicaba es que, por ejemplo, aquí detectó, ¿no? En sentido horario, detecta y por más que detecta aquí no va a funcionar, ¿no es cierto? Nuestro procedimiento porque aquí está abierto, ¿no? Entonces, por más que detecte no va a pasar nada hasta que termine el proceso. Igual, ¿no? Aquí, cuando ya está girando inversamente, entonces por más que detecte cualquier objeto en esta parte no va a detectar mientras que esto esté en funcionamiento. Y si hay algún sobrecarga o no sé, por mucho trabajo, hay sobrecalentamiento, entonces aquí va a detectar hasta solucionar ese problema. Entonces, de esa forma funciona nuestra simulación, nuestro programa. Entonces, solucionamos y podemos volver a ejecutar, ¿no? Y para poder apagar todo el proceso está con este pulsador normalmente cerrado. Apagamos y ya está.